Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la continuación de el módulo de formulación de proyectos de ingeniería. En esta presentación en particular vamos a hablar de la caracterización del mercado objetivo para el proyecto y de las fuentes de información y técnicas de muestreo. Caracterización del mercado objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un estudio de mercado? Básicamente es mirar si el producto de mi proyecto va a tener acogida y tiene potencial dentro de un mercado. De nada sirve que mi producto tenga muy buenas características técnicas, sea de muy buena calidad, eso no me va a garantizar que tenga un buen nivel de ventas. Entonces, uno debe empezar con este estudio de mercado porque si uno ve que si hay potencial, pues continúa con la formulación del proyecto. Pero si ve que el mercado no justifica, pues no vale la pena seguir pensando en el proyecto. Cuando se trata de proyectos privados, es decir, en los que yo busco generar rentabilidad a partir de los ingresos, el objetivo del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y o servicios provenientes de la nueva unidad productora o lo que yo llamo el proyecto, que bajo determinadas condiciones de precio, calidad y cantidad los consumidores estarían dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades. En otro tipo de proyectos, por ejemplo, de corte social, el estudio se va a orientar hacia la estimación de necesidades colectivas, tengan o no capacidades de pago. Entonces, recordemos en la clasificación de los proyectos que en los sociales no necesariamente el consumidor final tiene que asumir el costo como tal del producto. A través de un correcto estudio de mercado se puede disminuir los riesgos de que un proyecto fracase. Entonces, miren que dice se puede disminuir, no es que elimine completamente. Entonces, obviamente entre mejor se haga ese estudio de mercado, pues va a tener mejor información para tomar decisiones. ¿Listo? Pero pues tampoco es garantía de que si el estudio de mercado me indica que voy a tener éxito, realmente lo vaya a tener, porque pues hay muchas cosas que no puedo controlar. Pero hacer un mal estudio de mercado sí me va a facilitar que fracase. ¿Listo? Factores que afectan a un proyecto. Entonces, hay que tratar de tener una visión integral en este sentido y mirar todos los factores que pueden afectar un proyecto. Porque si uno no los tiene en cuenta, pues puede fracasar. Entonces, lo primero es que en un proyecto van a estar involucrados los clientes, que son muy importantes porque son las personas que van a generar ingresos a partir de la compra del producto. Los proveedores, porque voy a depender de esos proveedores para generar mi producto. La competencia, porque pues también va a afectar mi rendimiento, tener más o menos competencia. Y los intermediarios, porque muchas veces, así como dependo de los proveedores, pues también voy a depender en muchos casos de los intermediarios. Entonces, factores que pueden afectar el proyecto, factores demográficos. Es decir, tengo que tener en cuenta las características poblacionales para adecuar mi proyecto a esas características, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de factores demográficos, yo puedo pensar, por ejemplo, en indicadores como, por ejemplo, la edad promedio, ¿cierto? Entonces, si yo voy a vender prendas de vestir en una ciudad o en un país donde la talla promedio es muy pequeña, pues no voy a llegar con tallas grandes, ¿cierto? Porque eso haría que no tenga mucho éxito en este caso, ¿cierto? Entonces, como cuando uno compra máquinas para una empresa que vienen con las medidas, no sé, de trabajadores alemanes o que se diseñó en base a las medidas de los trabajadores de sus países, y cuando llegan aquí a Colombia, pues hay un problema porque las personas no se pueden adecuar, por ejemplo, a esas máquinas, porque las medidas no concuerdan. Entonces hay que tener en cuenta esos factores demográficos. Obviamente los factores económicos son importantes porque eso va a afectar, por ejemplo, la capacidad de compra de las personas y eso pues va a afectar claramente el tema del proyecto. Factores políticos, porque muchas veces la política del sitio donde se va a instaurar el proyecto se puede ver afectada.
Recordemos, por ejemplo, que hay un tema de factibilidad política y es que depende mucho pues del apoyo o no, en este caso, de los actores políticos a un proyecto, o me puede ayudar o por el contrario, me puede dificultar las cosas. Factores tecnológicos, que es si existe la tecnología adecuada, ¿cierto? Para llevar a cabo el proyecto. Factores socioculturales, entonces la cultura de las poblaciones puede afectar mi proyecto como tal. ¿Por qué? Porque puede que yo esté planteando un proyecto de un acueducto que yo veo que claramente le va a servir a las personas, pero las personas, por su cultura, prefieren ir y traer el agua de la quebrada, por decir algo. Entonces, miren que eso también se tiene que evaluar y es uno de los errores grandes que muchas veces se olvida y por eso es que no funcionan los proyectos. Entonces, de hecho, ese ejemplo me estoy guiando por un ejemplo real y es que en África, ustedes saben que el tema del agua es muy complejo y allá las mujeres son las que tienen que ir a traer el agua. Entonces, en una aldea tenían que caminar como 1 hora las mujeres para ir a traer agua. Entonces se planteó un proyecto para un acueducto donde el agua estuviera ahí más cerca y no tuvieran que caminar. Y el proyecto no funcionó. ¿Por qué? Porque las señoras, a pesar de que tenían que ir tan lejos por el agua, cuando iban por ella era el único tiempo o espacio que tenían para compartir con otras mujeres, ¿cierto? Entonces para ellas era más importante eso que el hecho de tener que cargar agua por mucho tiempo. Entonces muchas veces los proyectos se caen por no tener en cuenta esos factores socioculturales. Factores naturales, obviamente, hay temas de la naturaleza que no se pueden controlar y que pueden afectar el proyecto, ¿cierto? Si yo voy a montar un proyecto de generación de energía eólica y mi campo lo hago donde casi no hay viento, pues digamos que el proyecto va a fracasar, ¿cierto? Entonces, esto se vuelve complejo es porque muchos de estos factores interactúan entre sí. Entonces, si uno quiere hacer una lista de todo lo que pueda afectar un proyecto, pues quizá nunca termine de hacerlo. Pero, ¿qué sí es importante para el formulador del proyecto? Que mire cuáles de esos factores son los que tienen más pesos y poder gestionarlos y tenerlos en cuenta a la hora de la formulación para que no vaya a haber inconvenientes, ¿cierto? Entonces, este es como un resumen de las esferas grandes donde uno debe mirar qué de eso tiene un buen impacto sobre mi proyecto. Ahora, no en todos los proyectos va a haber todos estos efectos grandes. Puede que en un proyecto haya algún factor demográfico, pero que no pesa mucho, pues digamos que la idea es como priorizar los más importantes. ¿Listo? Marco conceptual para el estudio de mercados. Entonces hay que definir 4 cosas claramente y es el producto, que es finalmente la concretización del bien o el servicio que en teoría va a satisfacer el deseo o necesidad. Y eso se va a mover dentro de un mercado donde debe estar conformado por compradores demandantes o vendedores oferentes. Y pues la idea es que mi proyecto se mueva ahí y tengo que analizar la interacción de estos 3 elementos para tratar de sacar ventaja. Entonces la actividad del mercadeo hace referencia precisamente a eso, a moverme dentro de ese ambiente de mercado para tratar de distribuir ideas, bienes y servicios y crear un intercambio que satisfaga a los individuos y a las organizaciones que están involucradas. Es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y administrar las relaciones con los clientes de manera que se beneficie a las organizaciones y a sus accionistas. Entonces, concepto importante, la demanda. Es uno de los datos más importantes a la hora de hacer el estudio de mercado. ¿Por qué se ve afectada la demanda? Y es importante tener en cuenta esto. Digamos que el precio es como la variable típica que uno piensa que afecta la demanda y efectivamente la puede afectar, pero no significa que sea el único factor o que sea el más importante siempre. Eso va a depender del contexto. Pero generalmente uno asume que a menor precio la demanda aumenta, ¿cierto? Es como la relación más común, pero eso
va a depender perfectamente del producto como tal, entonces no necesariamente. Pero ese precio sí puede hacer que esa demanda fluctúe. El nivel de ingreso, obviamente, si usted ofrece un producto costoso en una comunidad donde el nivel de ingreso es bajo, pues probablemente no vaya a tener éxito, ¿cierto? Entonces la demanda se ve afectada por el nivel de ingreso. Si usted vende un producto muy costoso, pues de pronto su demanda tendrá movimiento en algunos estratos altos, pero en estratos bajos quizá pues su demanda no tenga ningún crecimiento. El tamaño del mercado, pues que tiene que ver mucho con qué tan grande es el mercado donde yo distribuyo, cuántos competidores hay, cómo son las relaciones, cómo es la clasificación de ese mercado. Eso puede afectar mi demanda. La demanda derivada, que es muy importante, es cuando un producto, la demanda de un producto se ve afectado por la demanda de otro, ¿cierto? Entonces, un ejemplo típico es, ¿de qué puede depender, por ejemplo, la demanda de llantas de automóvil? Pues de la demanda de automóviles como tal. ¿Por qué? Porque si voy a comprar un automóvil, ese automóvil debe tener 4 llantas, ¿cierto? Entonces, muchos productos están conectados por esa relación de demanda derivada. Entonces, muchas veces la gestión se debe hacer es sobre los productos que hacen que aparezca demanda de otro producto, más que sobre el producto como tal. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Si el producto que ustedes van a vender depende de la demanda de otro, porque ahí lo importante sería gestionar la demanda del otro, ¿cierto? Más que del mío. Mejor dicho, de los dos necesitamos, pero tengo que conocer es el patrón de la otra demanda, ¿cierto? De la que depende la mía. Y obviamente el tema de preferencias, que es ya como los gustos de cada persona, y pues que generalmente uno cuando diseña el producto, uno lo hace es pensando en esas preferencias. Entonces, la idea aquí es tener una estrategia que combine estas 5 cosas y pues entendiendo cómo afectan la demanda, pues tratar de diseñar mis productos con las características que se requieren en cuanto al precio, al nivel de ingreso al que se va a ofrecer, al tamaño en el que me estoy moviendo, de si hay demanda derivada y obviamente las preferencias que tenga cada persona. Entonces, aquí aparecen los conceptos de la oferta, el intercambio y el valor. Entonces, la oferta pues tiene que ver con la cantidad de unidades de un producto o servicio que una organización está dispuesta a intercambiar o a ofrecer, ¿cierto? Y para una demanda habrá una oferta determinada. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las relaciones de hay sobreoferta o casi o hay escasez. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque dependiendo de eso, pues también puedo jugar con el tema de los precios, ¿cierto? Obviamente si hay mucha oferta, quizás yo no pueda exigir precios altos en mis productos, pero si la oferta es pequeña, pues quizás sí tengo más poder a la hora de negociar el precio. El intercambio, pues es la acción como tal de hacer ese intercambio que no necesariamente es por dinero, sino que puede ser un trueque. Y el concepto de valor, que es la percepción que tiene un cliente de cuánto gana con ese producto. Podría ser la diferencia entre lo que paga por ese bien o producto y lo que él percibe que va a ganar, ¿cierto? La idea es que la relación siempre sea positiva, ¿cierto? Es decir, que ese valor se gane en vez de perderse. Porque si el valor es negativo, pues probablemente el cliente no esté interesado en comprar un producto que siente que no le está aportando valor como tal. Este modelo de las 5 fuerzas de Porter, digamos que es muy importante a la hora de evaluar si vale la pena ingresar a un mercado en particular. Lo que hace este modelo es mirar o hacer como una medida de qué tan difícil o qué tan adecuado, qué tan atractivo es un mercado para yo decidir si me meto o no me meto en ese mercado, ¿cierto? Entonces, la primera fuerza es la rivalidad competitiva, que es, listo, como esa ferocidad con que hay competencia dentro de ese mercado. Pues digamos que si hay una rivalidad muy fuerte, yo como que lo pienso 2 veces antes de meterme en ese mercado, ¿cierto? Porque si hay rivales muy fuertes, si hay una competencia ahí muy fuerte en ese sentido,
pues al yo entrar sufro el riesgo de ser el que pierde, ¿cierto? Amenaza de nuevos competidores. Si al mercado al que yo quiero ingresar es muy fácil ingresar, pues debo tener cuidado porque así como yo entré fácilmente a ese mercado, pues podrían aparecer más adelante muchísimos competidores, ya que el mercado pues no tiene como restricciones para que entren más competidores. Está la amenaza de productos sustitutos y es que si ese producto que yo voy a ofrecer en el mercado donde yo lo voy a ofrecer tiene muchas opciones, muchos productos que hacen lo mismo que mi producto, pues lo pienso como dos veces, ¿cierto? Porque va a ser un tema de, pues madre, puede que mi producto no tenga éxito porque hay muchos sustitutos. Y en ese caso puede que los sustitutos incluso sean más baratos o algo así, entonces hay que tener en cuenta eso. Poder de negociación de los clientes. Si los clientes tienen poder de imponerme, en este caso, reglas o normas, porque cuando uno es nuevo, pues dependiendo. Si depende de unos poquitos clientes, pues como que ellos van a sentir el poder, por ejemplo, de imponer precios o imponer otro tipo de restricciones. Pues si yo veo que los clientes tienen mucho poder de negociación, pues no me meto porque puede que yo salga perdiendo. Y los proveedores también. Si yo tengo una dependencia muy alta de los proveedores y ellos también tienen el poder para imponerme restricciones a mí, pues también yo lo pensaría dos veces, ¿cierto? Entonces, obviamente cuando yo evalúo un mercado, puede que esté bien en, no sé, por ejemplo, en el punto 2, pero esté mal en el 3. Entonces, digamos que esto no me va a dar la solución de decirme entre o no entre. Lo único que me dice es, listo, aquí le estoy mostrando la situación y pues ya usted toma la decisión, ¿cierto? Si se arriesga o no se arriesga. Entonces es un método, digamos que bastante sencillo de aplicar y pues que es un indicador muy bueno para saber si, o que me da luces para finalmente decir si me arriesgo o no a meterme en un mercado como tal. Entonces, importante hacerlo en el estudio de mercados. Ahora, tengo que entender muy bien la estructura del mercado en el que me voy a mover, porque dependiendo de eso también puede aumentar la probabilidad de éxito o de fracaso. Entonces, existen varios tipos de mercados y pues yo tengo que identificar en el mercado donde yo me voy a mover qué características tiene para ver cómo le saco provecho a eso. Entonces, puedo tener mercados competitivos que digamos es un escenario de los más ideales para poder entrar al mercado. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Hay un alto número de oferentes y demandantes. Bueno, digamos que ahí lo malo sería que hay muchos oferentes, es decir, hay mucha competencia, pero así como hay mucha competencia, también hay muchas personas que necesitan el bien o el servicio. No hay barreras de acceso, es decir, es fácil entrar, lo cual también es un riesgo por lo que les digo. Si ustedes entraron fácil, pues otros también podrán entrar fácil. Y los productos que se ofrecen generalmente son muy estándar, es decir, los unos no son muy diferenciados de otros. Como por ejemplo bienes de consumo, ¿cierto? O lo que uno compra en un supermercado, como por ejemplo arroz. Aunque hay marcas diferentes, pues digamos que en una misma línea, pues un arroz no difiere mucho de otro, por decirlo así, no son muy diferenciados. Aunque obviamente en la actualidad ya aparecieron más variedades y todo eso. Mercados monopolísticos. Entonces, las condiciones de competitividad están fijadas por el único productor. Entonces, un monopolio es cuando solo hay como una persona o muy poquitas personas que ofrecen el producto y por lo tanto pues tienen como el poder de negociación porque como ellos son los únicos que venden, pues todo el mundo tiene que recurrir a ellos. Puede ser un monopolio legal cuando, por ejemplo, es una patente que solo puede utilizar una empresa o que tiene protección del Estado, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en Ecopetrol, pues es una empresa que tiene protección del Estado y que es un monopolio en muchos sentidos. O un monopolio tecnológico, que es cuando la empresa tiene una tecnología que solo la empresa tiene, y pues eso hace que pueda generar un monopolio, porque nadie más cuenta con esa tecnología.
Mercados monopsónicos. Presenta una oferta atomizada, es decir, como una oferta que está repartida por todo lado, pero la demanda se concentra en un único comprador. Es decir, hay muchos oferentes, pero solamente un comprador y pues por lo tanto, como él es el único comprador, pues va a tener el poder de imponer condiciones, ¿cierto? A los que venden. Entonces, ese caso, por ejemplo, sería un caso en el cual el cliente tiene mucho poder, relacionándolo con las 5 fuerzas de Porter. Mercados oligopólicos. Estos mercados se caracterizan por, hay limitaciones para la entrada al mercado, o sea, no es como tan fácil entrar a vender cosas ahí. Existen pocos oferentes que controlan y están muy pendientes de que no entre nadie más, que enfrentan un mercado que tiene muchos compradores. Los bienes pueden ser homogéneos o heterogéneos. Entonces miren que aquí hay muchos compradores, pero pocos vendedores, pero no es tan fácil como que usted entre a vender porque están muy pendientes de eso. O sea, como que no se puede entrar tan fácil. Mercados de competencia monopolística. Se caracteriza porque los productos son diferenciados, pero son sustitutos entre ellos. La entrada y salida es relativamente libre del mercado y hay muchos vendedores y muchos compradores. ¿Listo? Entonces, miren que esta situación se parece mucho a la primera, a la de los mercados competitivos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los mercados competitivos los productos son muy estándar, mientras que en la competencia monopolística los productos son diferenciados, ¿cierto? Es decir, tienen características que los hacen muy diferentes los unos de los otros. Entonces es importante mirar en qué mercado se van a mover ustedes para saber qué estrategias van a utilizar y poder adaptarse. Cuestiones que debe resolver el estudio de mercado. Entonces, no las vamos a leer todas, pero vamos a mirar las que están en negrillas, que son muy importantes. Ustedes ya miran en detalle toda la lista. Entonces, con respecto al consumidor, me interesa saber cuál es el poder de negociación de ese consumidor. ¿Qué tanto poder tiene el cliente? Relacionándolo con las 5 fuerzas de Porter. Con respecto a la competencia, me interesa saber cuál es el poder negociador de los competidores frente al consumidor y cuál es el poder negociador de los competidores frente a los proveedores. Con respecto a los proveedores, ¿cómo es la competencia entre los proveedores? ¿Cuál es el poder de negociación que tendrían los proveedores? ¿Y cuál puede llegar a ser el grado de dependencia respecto de los proveedores? Es decir, ¿será que yo me voy a embalar por depender de un proveedor? O si un proveedor me falla, pues puedo conseguir otro fácilmente. Esas son cosas que uno debe pensar muy bien desde el principio, porque a uno solo piensa en que el producto esté chévere, que le guste a la gente, pero no piensen que depende de proveedores y de intermediarios. Entonces, un análisis similar hay que hacer con los intermediarios. Ver si yo tengo mucha dependencia de ellos o si puedo cambiar fácilmente. ¿Listo? Fuentes de información y muestreo. Entonces, para poder sacar y responder todas estas preguntas, yo tengo que levantar información de mi mercado. Tengo 2 opciones. Están las fuentes secundarias, que es cuando yo consulto información general o global de fuentes internas, de publicaciones, de revistas, libros o periódicos, pero en algún momento tengo que acudir a las fuentes primarias, que es cuando yo obtengo la información directamente de la fuente, como por ejemplo encuestas, entrevistas, grupos focales. Entonces, en un estudio generalmente uno necesita las 2. Uno empieza con las secundarias desde lo macro, pero va a llegar un punto en el que necesita datos específicos de mercados específicos. Entonces, digamos que una de las herramientas fundamentales a la hora de hacer un estudio de mercado son las encuestas. ¿Listo? Entonces, fuentes de información primaria. Entonces, hay que decir cómo se va a recolectar esa información, si va a ser por entrevista cara a cara o por medio de el correo electrónico, una encuesta electrónica, las herramientas de estudio y cuál va a ser el plan de muestreo. Y en el plan de muestreo hay que decir 3 cosas. Primero, ¿a quién se va a encuestar? Que es lo que conocemos como unidad muestral. ¿A cuántas personas, digamos que no tienen que ser personas,
se necesita recopilar información, es decir, cuál es el tamaño de la muestra. Y cómo se deben elegir a los participantes de la muestra, es decir, cuál va a ser el procedimiento de muestreo. Y finalmente definir pues cómo me voy a contactar con esas unidades muestrales. Entonces, con respecto al procedimiento de muestreo, aquí hay un mapa como de los principales métodos de muestreo y se dividen en dos, en muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Entonces, el probabilístico cumple ciertas reglas de aleatoriedad y pues digamos que tiene validez estadística. Sin embargo, muchas veces no es posible hacer ese muestreo probabilístico por restricciones, ¿cierto? Porque necesito un tamaño de muestra muy grande, porque no encuentro a las personas adecuadas o hay escasez de personas, por decirlo así. Entonces, el probabilístico sería como el ideal, pero muchas veces en la práctica no se puede hacer. Entonces, este es el muestreo aleatorio simple, el cual digamos que es lo que conocemos como, voy a conseguirme una lista general de todas las personas que yo podría eventualmente entrevistar y de ahí selecciono de forma completamente aleatoria a un grupo. ¿Listo? Está el sistemático, el cual digamos que es una variación del simple, donde selecciono al azar por quién empiezo y luego digo cosas como, bueno, cada 10 personas voy a entrevistar a una, ¿cierto? Con una lista en mano, obviamente. Entonces es muy similar. Se llama sistemático porque yo escojo un método sistemático a partir del primero que selecciono y siempre repito ese patrón. El estratificado es cuando yo divido a la población por alguna característica de interés, por ejemplo, estratos altos y estratos bajos. Y ya dentro de cada estrato vuelvo y utilizo un muestreo aleatorio simple. ¿Listo? Puede ser estratificado proporcional si el tamaño de la muestra es proporcional al tamaño de ese estrato o sencillamente no proporcional, que es un tamaño de muestra fijo independiente del tamaño del estrato, ¿cierto? Por conglomerados, digamos que por conglomerados es algo así como estratificar, pero no por una característica común, sino al contrario, por una característica que los diferencie mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el estratificado puede que yo estratifique por estratos altos y bajos. Y en conglomerados lo que yo hago es, por ejemplo, yo sé que en Colombia los estratos bajos y altos están regados casi que por todas las regiones. Entonces yo podría hacer conglomerados, por ejemplo, agrupar por departamento, porque yo sé que en un mismo departamento encuentro tanto estratos bajos como estratos altos. Entonces ahí yo haría por conglomerados, es como que miro, bueno, por departamento y dentro de cada departamento yo sé que hay estratos altos y bajos. Miren que en el estratificado yo simplemente dividiría en estratos altos y bajos, sin importarme de pronto si están en Antioquia o si están en La Guajira. Esa es como la diferencia. Cuando no se puede hacer muestreo probabilístico, toca hacer muestreo no probabilístico. Entonces, digamos que en el no probabilístico es como más fácil obtener la información, pero también la calidad de la información va a desmejorar. Entonces, ¿qué es un muestreo no probabilístico por conveniencia? Como para mí es difícil encontrar un número de personas que respondan mi encuesta con las características específicas que necesito, me toca hacer cosas como parármenos en la puerta de un centro comercial y a todo el que vaya pasando a hacerle la encuesta, ¿cierto? El beneficio es que es fácil obtener la información. Lo malo es que de pronto la persona que va entrando pues no tenga mucho que ver o no me aporte mucho a lo que yo estoy necesitando que me dé información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy vendiendo, voy a decir, por ejemplo, quiero saber, no sé, un nuevo tampón para mujeres que voy a diseñar, ¿cierto? Entonces, puede que la persona que pase sea una mujer, obviamente, pero puede que, no sé, sea una persona ya de edad que no va a necesitar en su vida un tampón, por decir algo. Entonces, ese es el riesgo de hacer un muestreo por conveniencia, ¿cierto?
Por juicio, entonces por juicio es cuando yo la encuesta necesito que me la respondan unas personas muy específicas que son expertas en el tema, pues que no me sirve cualquier persona que vaya pasando. Entonces tengo que buscar literalmente las personas que sepan del tema y a esas personas aplicarles la encuesta. Por cuotas, entonces por cuota, digamos que es el análogo al muestreo estratificado, pero en el mundo del muestreo no probabilístico. Entonces también yo divido a las personas, en ese caso, por alguna característica que me interese, por ejemplo, el estrato, y dentro del estrato, pues ya puedo aplicar un muestreo por conveniencia o por juicio, según lo necesite. Pero digamos que el concepto principal es que lo divido en cuotas de mi interés. Y bola de nieve es cuando, por ejemplo, yo le paso una encuesta a un amigo y le digo, ay, hágame un favor, trate de pasarle esa encuesta a todos sus conocidos. Y la idea es que ellos hagan lo mismo. Entonces ahí, digamos que es muy parecido al por conveniencia, pero el bola de nieve pues depende de qué tanto se riegue la bola, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo a alguien, ay, ayúdeme a que con esta encuesta y pásesela a su familia, a ver si me ayuda a llenarla y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué depende la técnica que yo utilice? Pues muchas veces de las restricciones que tengo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado porque dependiendo del método de muestreo, pues también eso va a afectar, por decirlo así, la confiabilidad de mis datos. Entonces, por ejemplo, uno por conveniencia, aunque yo puedo obtener muchos datos fácilmente, también tengo que preguntarme si realmente esos datos me sirven. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención.